Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Buenas tardes, días, noches, según estén escuchando esto en su versión radiofónica o como podcast. Les damos la bienvenida al Masaje Cerebral. Este es su programa favorito de ciencia por la radio. Estamos aún elaborando sobre alimentos, ¿no? Estamos todavía haciendo esta miniserie, Somos lo que comemos. Una miniserie que empieza a parecer serie porque se está alargando y como es un tema de temas, pues siempre hay uno más a cual entrarle. De hecho, ya hemos tomado la decisión aquí en la nave madre que pronto cerraremos. Creemos que lo vamos a dejar como en 12 episodios con miras en el 2024 hacia otoño, retomar y ahí pues dar cabida a muchos de los que nos han pedido ustedes, ¿no? Nos han escrito pidiendo varias cosas que no hemos abordado y que definitivamente valdría la pena. Así que no se desesperen, eventualmente llegaremos. Este, pues, es nuestro décimo episodio en el que nos tiraremos un clavado para indagar en torno a los peces, ¿no? A la pesca, a ciertos desfalcos económicos en nuestro consumo de peces, muchos beneficios nutricionales y riesgos de extinción. Vamos a complejizar el mundo del consumo de peces, vaya. Quien está hablando aquí es Andrés Cota-Iriart, de la Sociedad de Científicos Anónimos. Y ya saben que nos pueden alcanzar por @Cota-Iriart, @Claudífonos, con su hashtag Masaje Cerebral en ex Twitter. Tristemente, antes de empezar, déjenme decirles que el segundo almirante de este barco hoy no navegará con nosotros. Tal parece ser que el buen Claudio, a quien le mandamos saludos ahorita, mándenles ustedes también, nuestro buen marinero, no soportó todo lo que hemos revelado, ¿no? Sobre todo en el último episodio que tuvimos. Creo que Claudio, como carnívoro, todo esto de la carne drogada, ¿no? Ya saben, todo eso que le sucede a un filete antes de llegar hasta su mesa, creo que fue demasiado para él. Y entonces dijo, no, si eso fue la carne, no quiero ni saber los peces. Así que salió huyendo. No es cierto. Claudio, te mandamos un saludo, ni hablar. Hay veces que se puede, hay veces que no. Hoy el barco navegará sin ti, pero te extrañamos. Y si no saben de lo que les estoy hablando, pues lo que sí pueden saber de una vez es que cuando acabe este episodio pueden ir a checar el de carne drogada. Y el resto, todos nuestros episodios están ahí en la plataforma de su confianza. Si lo escuchan en Spotify en específico, pónganle estrellitas, por favor, nos ayudan mucho. Y nada más decirles antes de ya zambullirnos en el tema, que ya se avecina sobre el horizonte nuestro evento especial de diciembre, nuestro especial decembrino que año con año les traemos de la Sociedad de Científicos Anónimos. Este año la posada será el viernes 8 de diciembre en La Mano, ahí en el centro de Coyoacán. Y vamos a tener como invitado a Santiago Arau. No sé si lo ubiquen, si no, chéquenlo, porque Santiago hace estas fotos con drones de la ciudad y vamos a explorar la megalópolis azteca y la vamos a reconocer desde los cielos, ¿no? Les recomiendo, pues eso, lo pueden checar como @Santiago Arau en Instagram. Verán que es una cuenta con bastante movimiento. Y si no, también pueden ir a Bellas Artes a ver la exposición porque justamente está exhibiendo patrimonio en el tercer piso de Bellas Artes. Y sobre ese proyecto de patrimonio es que va a girar el evento del 8 de diciembre, viernes. Y también de una vez para que lo apunten, porque a lo mejor ya se vienen sus compras navideñas, ¿no? A lo mejor ya viene el tiempo de es mejor dar que recibir. Sí, es cierto, eso que les decían sus mamás, es mejor dar que recibir. Pues el sábado 9, también ahí en La Mano, se pueden venir al evento y quedar a dormir. No es cierto. Pero también ahí en La Mano vamos a tener un bazar, hay un bazar grande, en el que vamos a estar participando. Pueden venir a verme un rato a mí, a Claudio, conversar con nosotros, llevarse su merchandise de la Sociedad de Científicos Anónimos, apoyar este programa y esta iniciativa. También vamos a tener cosas de La Venenosa para quienes ya ubican las cosas de La Venenosa. Pues solo se venden una vez al año. Ese va a ser el día, el 9 de diciembre, sábado. Y también yo voy a tener ahí algunos de mis libros. Acabo de sacar un libro nuevo con
con Ana. Ana lo ilustró y es para niños, niñas, niñes. Entonces ese es un buen regalo, ¿no? Para sus criaturas en casa. Vengan al bazar y de paso pues conversamos, y si lo quieren llevar firmado, solo les va a costar 5 pesos. Se lo pueden llevar firmado con todo gusto. Me daría mucho gusto verles. Me encanta cuando vienen a los eventos y me comentan que vinieron porque se enteraron a través del podcast, o al revés, la gente que llega al podcast porque vino al evento. Ya saben que en los Científicos Anónimos lo que hacemos es cruzar, ¿no? Diferentes trincheras y explorar diferentes dimensiones, ya sea de manera presencial, a través del altavoz, o también en nuestra página en cientificosanónimos.org. Y ahora sí, después de esos anuncios, o invitaciones, no me gusta decirle anuncios, invitaciones para vernos en persona, ahora sí podemos levantar anclas, me parece, y comenzar esta inmersión a las profundidades. Y como yo tengo algunas ideas de la pesca, pero son pequeñas, pues tenemos a alguien que es experta en el tema. Me está acompañando aquí en cabina, o vamos a decir sobre cubierta, ¿no? Para quedarnos en el barco, sobre cubierta. Me acompaña Mariana Asís, que es abogada ambiental, estudió Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y una maestría en Derecho Ambiental y Políticas por UCL Londres. Ha trabajado en el sector ambiental desde hace 8 años, desde el gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es la directora de campañas de transparencia en Oceana, en México, y trabaja porque el derecho y las políticas públicas funcionen como herramientas para proteger nuestros océanos. Así que, Mariana, pues bienvenida al barco. Muchas gracias por la invitación, Andrés. Qué buena onda que te decidiste subir a este navío de piratas llamado el Masaje Cerebral, pero de piratas positivos, creo. Muy feliz de emprender esta navegación. Creo que sería bueno que nos contases, también para quienes están allá afuera ahorita escuchando y que no ubiquen Oceana, claro. ¿Qué hace Oceana? Bueno, Oceana es una organización de la sociedad civil. Trabajamos a nivel mundial. Tenemos oficinas en América Latina, en Europa, en Asia, en América del Norte. Y lo que hacemos principalmente es impulsar políticas públicas para proteger los océanos. Somos la organización internacional más grande a nivel mundial que se dedica únicamente a la protección de los mares. Y esto lo hacemos a través de diferentes líneas de trabajo. Una de ellas es la protección de hábitats críticos, ¿no? Que conocemos, que son pues arrecifes de coral, bosques de kelp, que son estas algas gigantescas que a veces pues vemos en películas. Ajá. También lo que hacemos es trabajar por la restauración de algunas especies que están siendo sobreexplotadas. ¿Qué quiere decir esto? Que su población va en declive. Y algo que también es una parte fundamental de nuestro trabajo es trabajar por la pesca sustentable, es decir, una pesca que se pueda mantener a lo largo del tiempo y que alimente a las personas. Entonces, nosotros protegemos el océano, sí, con el fin de que sea abundante, que tenga muchísimas especies, pero también con el fin de que sea una fuente de alimento. De hecho, uno de nuestros lemas es proteger los océanos para alimentar al mundo. Okay. Y estamos convencidos de que el océano tiene potencial para alimentar a más de 3,000 millones de personas a nivel mundial, siempre y cuando esto se haga de manera adecuada, cuidando los recursos, haciéndolo de manera responsable, con regulación adecuada. Y pues ahí es donde empezamos a encontrar los retos, porque vemos que la pesca no siempre se da de esta forma, sino que se hace pues de manera masiva, industrial, sobreexplotando especies, dañando hábitats críticos como los que mencionábamos previamente, y además de las amenazas que pues afectan toda esta actividad, también hay amenazas que empezamos a ver ahora por la crisis climática, por los fenómenos climáticos, y pues esto afecta tanto la disponibilidad de alimento como la forma de trabajo de millones de personas alrededor del mundo que viven de la pesca, ¿no? Que muchas veces solo pensamos en quién se la come, pero no pensamos en quiénes la pescan. Y es un sector súper importante de la población que sale todos los días al mar para pues darnos alimento, ¿no? Entonces también desde Oceana nos gusta mucho trabajar de la mano con las comunidades pesqueras, y muchas veces estas son quienes conocen mejor cuáles son los problemas que se enfrentan en el mar. Por supuesto, pues muy bien, ahí está, eso es Oceana. Mariana va a estar aquí en representación de Oceana y como vocal de esto que es nuestro consumo de pescado en México, y un poco también con perspectivas globales. Mucho que comentar,
así que no le cambien, definitivamente no le cambien. @cotaireart, @claudífonos, #masaje cerebral. Les leemos y vamos y volvemos. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Ya estamos aquí de vuelta en este masaje cerebral sobre pesca, sobre peces, nuestro 10º episodio de Somos lo que comemos. Y en este caso, pues somos lo que pescamos, aunque a veces no somos lo que creemos que pescamos, o lo que comemos no es lo que creemos que comemos, ¿no? Ya parece trabalenguas, pero fíjense que así fue como yo empecé a conocer el trabajo de Oceana ya hace varios años, con una campaña que se llama Gato por Liebre, en que se empezaron a dar cuenta, a estudiar más bien, no darse cuenta, a lo mejor ya sabíamos, pero a estudiarlo en forma, la sustitución, ¿no? De especies, eso que tú compras tu guachinango y en realidad pues, te estás vendiendo tu filete de guachinango, en realidad es un filete de cualquier otro pescado. Se podrán imaginar las implicaciones, esto nos va a contar Mariana, pero les voy a decir esto, yo como sinaloense, ¿no? Mi familia, saludos a todos los Cota allá de Sinaloa, que es la mitad de Sinaloa, me llamó mucho la atención porque el marlin, resulta que el marlin, que ustedes sabrán en la comunidad sinaloense, pues es una de las pilares, vaya, no es marlin, o casi nunca es marlin, ¿no? Algo así como 95%, no sé, era el más sustituido. Y entonces a mí me entró una profunda angustia porque a lo mejor yo nunca he comido marlin, ¿no? Yo que casi que le rindo pleitesía a ese marlin ahumado. Pero claro, es un trozo de pescado ahumado. Además, a muchos es con colorante. O sea, no es difícil, pues, hacer eso. Pero eso, si quieres, ¿por qué no empezamos hablando de esto, de Gato por Liebre? Sí, seguro. Pues como bien dices, somos lo que comemos, pero a veces no sabemos lo que comemos. Entonces, ahí nosotros sabíamos que existía esta problemática o nos lo imaginábamos. Es algo que sucede a nivel mundial, ¿no? No es un problema exclusivo de México. En otros países se han hecho estudios similares y hemos encontrado esto, ¿no? Que a veces compramos una especie de pescado en la pescadería, en un restaurante, en un súper y nos dicen como, ¿no? Es marlin y realmente es una especie completamente distinta. Entonces nosotros desde Oceana quisimos ver si esto pasaba en México y qué tan frecuente era que pasara y qué era lo que nos estaban vendiendo, ¿no? También en vez de la especie anunciada. Eso creo que es la clave de esta problemática. ¿Qué es lo que estamos comiendo realmente, ¿no? ¿Qué está llegando a nuestras mesas? ¿Qué se está sacando del mar? Entonces hemos hecho este estudio ya por 4 años. Es el 4º año que lo hacemos. Y hemos encontrado que en México alrededor del 42% de las especies que nos venden en pescaderías, restaurantes, no son lo que nos dicen que es. Es algo completamente distinto y pues tú bien das el ejemplo del marlin. El marlin se vende no solo en Sinaloa, es una especie que supuestamente encuentras a nivel nacional. Y por ejemplo con el marlin nos dimos cuenta que había un 100% de sustitución. 100%. O sea, ¿qué quiere decir esto? Marlin. Que ninguna de las veces que nosotros compramos marlin, realmente nos lo dieron. Y es un estudio que hemos hecho en el norte del país, en el sur, en el centro, en ciudades con costa, sin costa. Y esto es una constante que hemos ido encontrando, ¿no? Entonces probablemente tú nunca hayas probado el marlin, pero probablemente muy pocas personas hayan comido marlin. Entonces, pues esto nos revela que realmente hay un mundo súper oscuro allá en la pesca y que no sabemos qué está llegando a nuestros platos. Uh-huh. Esto podría parecer, pues, inocuo, que no tiene mayor importancia. Al final es importante aclarar que sí nos dieron pescado. No es que pedimos... No es soya, ¿no? No es pollo, no es pollo. Exacto, pero ¿qué pasa cuando estos fenómenos se encuentran, no? En primer lugar, pues, como decíamos, no sabemos qué estamos comiendo realmente como consumidores. Nosotros pudimos saber realmente qué especies eran las que llegaron a nuestros platos porque hicimos un estudio de ADN de las muestras de pescado que tomamos. Y encontramos, pues, varias cosas muy preocupantes. En primer lugar, encontramos algunas especies en peligro que fueron vendidas bajo otros nombres, ¿no? Entonces, hay especies que está prohibida su comercialización. De hecho, encontramos algunas móbulas, que son las mantarrayas, que están protegidas por una norma oficial mexicana
y está prohibida su comercialización porque son especies que se encuentran pues en cierto nivel de vulnerabilidad. En el caso de esta móbula, es una móbula que se reproduce muy pocas veces en su lapso de vida, entonces no hay una población enorme de estas móbulas. No. Y pues se pesca y se vende como con otro nombre. Entonces, ¿qué pasa? Pues puede ser que nosotros como consumidores estemos comiendo especies en peligro y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Porque te lo venden como una especie diferente o como algún tipo de raya que sí se permite la pesca. Otra cuestión que nos preocupó muchísimo es que encontramos muchas especies de tiburones siendo vendidas bajo otros nombres. De hecho, el caso que tú mencionas del marlin. ¿Es tiburón? Muchas veces encontramos que era tiburón. No, y Claudio, ¿está escuchando esto? Prohibido volver a comer marlin en tu vida. Uy, qué horror. Y el problema es que algunas de estas especies de tiburón que encontramos son especies muy importantes para la salud de los ecosistemas. Sí, claro. Por ejemplo, encontramos tiburón martillo, que, bueno, no sé si la gente que nos está escuchando lo ubica, pero es este tiburón que justamente claro, su icónico. Cabeza Ajá. parece un martillo, tiene los ojos en los lados y es una especie que se conoce dentro del ecosistema como depredador tope. ¿Qué quiere decir eso? Que está como hasta arriba de la cadena alimenticia. Entonces, el equilibrio de todo un ecosistema depende de que existan este tipo de especies. Entonces, es importante aclarar que la pesca de esta especie no está prohibida en México, pero si la pescamos indiscriminadamente y aparte la vendemos con otro nombre, se puede regular eso. Claro. ¿Cómo podemos controlar las poblaciones de estas especies? ¿Cómo podemos asegurar que tengamos mares saludables? Y pues también puede ser que la gente no quiera comer tiburón martillo, ¿no? O sea, por más que esté permitido y no estés cometiendo algo, sí, o sea, digamos, un acto ilegal. Una cosa es no saber el impacto ecológico que tiene lo que estás consumiendo, que digamos que en esta miniserie algo que hemos ido desilvanando es que el consumo, las elecciones de consumo son actos políticos, ¿no? Ya en muchos casos. Y otra también es pues que no solo es el impacto ecológico, es que hay un cierto ahí, por eso decía desfalco económico, es un fraude, ¿no? O sea, porque además hay especies que son más baratas. Un ejemplo burdo, no es necesariamente que esté diciendo que eso pasa, pero que te vendan tilapia como si fuera robalo. Hay un mundo de diferencia entre una y otra, ¿no? Ya no solo es una cosa nutricional, sino también de la producción y pues en efecto es un mercado. O sea, tú estás comprando algo y te están dando algo que no es lo que tú compraste, pues es directamente un fraude, ¿no? Mi pregunta es, ¿sucede esta sustitución a nivel de qué? O sea, porque me imagino si tú compras un pescado en el Walmart es nuestro enemigo número 1 en esta miniserie, te vas al Walmart y compras unos filetes de whatever, porque ponen ya nombres genéricos, ¿no? Así de basa oriental o incluso de robalo, y ya vienen empacados ahí en un unicel, pues claramente no tienes manera de saber, pero a lo mejor la sustitución no fue ahí a nivel de Walmart, o fue de la cadena de suministro, o fue desde el pescador, o en qué momento sucede. En todos, ¿no? Justo esta es una problemática que tenemos hoy en día y es que no podemos identificar en qué momento de la cadena de valor ocurrió esa sustitución. Y esto se debe primordialmente a que no tenemos suficiente información de la cadena de valor del pescado. O sea, cuando tú tienes un pescado en tu mesa, no sabes cómo llegó ahí. Claro. O sea, no sabes todas las etapas por las que pasó. No sabes si se fue una planta procesadora, si llegó directamente del mar. Razón, sí. Ni siquiera sabemos si es una especie local o importada en muchas ocasiones. O viene de Asia, ¿no? De uno de estos buques pesqueros. No, claro, estaba pensando yo que a nivel de pescadores, digamos, son pescadores más locales, no hay tanta sustitución porque ellos venden pescado entero. Entonces ellos llegan y venden un pescado entero, ¿no? O sea, esto empieza a ser más... Los velos empiezan a cubrir cuando ya son pedazos y filetes. Y claro, si usted o que está escuchando esto tiene la costumbre de ir a la pescadería a elegir su pescado, pues probablemente, a lo mejor no es exactamente la especie porque como guachinango, todo el mundo pide guachinango, pues hay un montón de pargos que se le parecen, pero bueno, es algo similar, ¿no? Entonces, esto, como se dan cuenta, da para mucho más. No le cambien, vamos y venimos para seguir hablando con Mariana de pesca. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Qué bueno que no le cambiaron, o si es que acaban de llegar, pues
les damos la bienvenida. Estamos en este masaje cerebral dedicado a la pesca, 10º episodio de Somos lo que comemos, nuestra miniserie sobre alimentos. Estamos platicando con Mariana de Oceana, pues de la sustitución de pescado, ¿no? Del gato por liebre, de que no siempre comemos lo que creemos que estamos comiendo, o de hecho muchas veces no comemos porque sí, hay un global que es casi la mitad de las veces el pescado está sustituido y hay especies como el marlin que siempre están sustituidas, pues no, ya se podrán estar imaginando. Y de hecho piensen en las cosas que a lo mejor compran. O sea, si tú compras este atún ahumado, que ya viene como un bloque de atún ahumado, igual que el marlin, a saber qué venga ahí, ¿no? O sea, cualquier otro pescado, a veces teñido, a veces, o sea, con ciertos procesos, a veces nada más una especie que se parece. Porque si bien es cierto que aquí hay unas prácticas, digamos, cuestionables, también es cuestionable la actividad como consumidores que tenemos, porque conocemos 3 especies, ¿no? O sea, todo el mundo llega y tiene este imaginario cultural de que el guachinango, ¿no? Y a lo mejor, ¿cuántas especies pueden nombrar? Si estuviera Claudio aquí, eso lo hubiera preguntado y lo hubiera puesto contra la espada de la pared, porque de veras ustedes empiezan a pensar, ¿cuántas especies de pescados comestibles conocen? Y se les acaban los dedos, o sea, 10, 11, contra cuántas especies hay, ¿no? Entonces también esta situación viene de ahí, porque todo el mundo está demandando lo mismo, y el barrilete sabe igual que el atún y está rico, pues ¿por qué no te van a vender un barrilete, no? Pero bueno, Mariana, ya estoy aquí. Pues que volvamos a eso si quieres, o sea, porque estábamos ahorita hablando fuera del aire, creo que es importante mencionarlo, que esto opera tanto para el mar como para agua dulce, ¿no? O sea, en ambos casos se da esa sustitución. Sí, pues justo algo que te comentaba, ¿no? Es que además de encontrar a veces especies en peligro o especies, ¿no?, que son de gran importancia para los ecosistemas marinos, también encontramos un tipo de sustitución que nos preocupa bastante porque hemos encontrado que se venden especies de acuacultura importadas, sobre todo de China y de Vietnam, con nombres de especies nacionales. Es decir, tú puedes ir y comprar un guachinango, un robalo, un mero, que es una especie muy famosa allá de Yucatán, para quienes estén por allá escuchándonos. Y muchas veces hemos encontrado que nos venden basa. Oh. Es esta especie, ¿no?, que decimos que es de acuacultura, que es importada. Entonces, estamos dejando de consumir especies locales, nacionales, que son pescadas por pescadores ribereños, artesanales, que tienen un menor impacto ambiental, y estamos consumiendo esta gran cantidad de producto importado, congelado, de acuacultura, que pues se produce de forma industrializada. Es de la única manera que pueden tener esos precios, ¿no? Si han visto... Sí, baratísimo. Cuesta, no sé, 60 pesos sí, el filete. Y pues esto, además de ser un fraude económico a los consumidores, porque hemos visto que la gente ha llegado a pagar hasta 7 veces más por una especie, ¿no?, creyendo que es un guachinango, es un robalo y en realidad es una basa, pues también estamos dejando de consumir la gran diversidad de especies que tenemos en México. Como tú mencionabas, pues la mayoría de personas podemos decir 4 o 5 especies que conocemos. La Conavio reconoce que hay más de 700 especies pesqueras en México, ¿no? Entonces, no es necesario que se conozcan todas, que uno se sepa de memoria los nombres. Lo que sí creo que vale mucho la pena resaltar es que tenemos una enorme diversidad de alimentos en el mar en México, ¿no? Somos un país con 2 costas gigantescas, tenemos más de 11,000 kilómetros de litoral, ¿no? Somos sumamente afortunados en nuestra posición geográfica. Entonces, creo que una parte muy importante es que nos empecemos a preguntar qué pescado es el que estamos comiendo. Tal vez no siempre vamos a recibir la respuesta o nos van a dar una respuesta equivocada, pero ¿por qué no nos empezamos a preocupar por esto, no? ¿Qué pescado es el que está en mi mesa? ¿De dónde viene? ¿Es una especie local? Incluso a veces para la gente muy clavada, si van a los mercados de pescado, los mismos comercializadores les pueden decir si viene del Pacífico, del Golfo. Entonces, pues creo que es importante, ¿no?, que apreciemos esta diversidad que tenemos de especies, la gran riqueza que ofrecen los mares mexicanos, y empecemos a optar por este tipo de productos, y también nos salgamos de estas 4 o 5 especies que todo el mundo quiere comer, ¿no? O sea, todos pedimos
huachinango, robalo, sobre todo en el centro del país, que honestamente conocemos bien poco del pescado. O salmón o atún, que ni siquiera ven de aquí. Y cada vez más tilapia, ¿no? Lo que llaman mojarra, porque es que se juega mucho con los nombres propios, ¿no? Hay una mojarra marina. Sí, hay pero mojarra marina. Pero la mojarra de agua dulce, digamos, que es un nombre como un sinónimo de la tilapia, cada vez invade más aquí en el centro del país los restaurantes. También habría que ser como consumidores exigentes. O sea, yo siempre que voy a un lugar de que hay ceviche, pregunto de qué hacen su ceviche. Uh-huh. Y la verdad, no te mienten. Muchas veces son sinceros porque te dicen, no, de tilapia. De tilapia. Y cada vez me doy más cuenta que, digo, salvo en los restaurantes, digamos, de más alta gama, ya todo el mundo usa tilapia porque es el barato. Pero eso es tristísimo porque estamos perdiendo, pues, el ceviche que es tan rico por este pescado que ni siquiera que digamos, en términos de sabor, pero que además conlleva un montón de cuestiones de riesgo que a lo mejor los pescados de mar no tienen. Por ejemplo, ya lo platicamos en otro episodio para que ustedes también lo busquen ahí, el famoso gusano del sushi, ¿no? El natostoma, que es un parásito que les puede llegar a ustedes a través de pescado mal cocinado o en ceviche, ¿no? Digamos crudo, y es un parásito que viene de los moscos y solo es de pescados de agua dulce. Entonces, si ustedes le estuvieran asegurando que el ceviche es un pescado marino, no hay ese riesgo. Pero si ni siquiera te lo dicen o te lo dicen y aún así lo consumes, pues bueno, ya se abren otras compuertas, ¿no? Pero sí es una cuestión muy loca cómo han dominado el mercado. Porque cuando éramos niños, la mayoría de quien está escuchando esto, no había tanta tilapia aquí en México, no había tanto basa oriental, no había, ¿no? Todo esto es blanco del Nilo y todos estos son pescados industrializados de un par de décadas para acá y cada vez más predominantes, ¿no? Pero bueno, vámonos un poco al mar, si quieres, de especies que podrían pedir o qué manera podríamos. Pues, o sea, la verdad es que es difícil como mencionar pidan X o pidan Y, ¿no? Depende mucho de dónde vivas, depende mucho de las temporadas, depende mucho de los periodos de veda, que no sé si quienes nos escuchen sepan qué es, pero es como este periodo en el que se determina que una especie no se puede pescar porque es su periodo de reproducción, ¿no? Entonces, más bien lo que hay que hacer es, pues si están en la costa, mi recomendación principal sería consuman lo local, ¿no? Consuman lo de ahí, consuman lo que se está pescando, consuman lo de la pesca artesanal. Los pescadores artesanales son estos pescadores que van en embarcaciones pequeñas, que usualmente usan artes de pesca selectivos, ¿no? Quiere decir que van por la especie objetivo y no se llevan ahí a otras 10 en la bolsa. Entonces, por ejemplo, en el norte del país, pues se usa mucho la curvina, ¿no? Uh-huh. El cochito, la pierna, el cadernal. En el Golfo de México se usa, bueno, en la costa de Yucatán, por ejemplo, está la rubia, el chacchí. En Oaxaca hay muchísimo barrilete que luego la gente no lo consume porque no sabe qué es y sabe súper parecido al atún y es delicioso. Entonces, como que podemos ir conociendo cada vez más y también exigir esta información. Nosotros desde Oceana hemos impulsado desde hace muchos años una norma de trazabilidad que lleva detenida más de 2 años con las autoridades, pero lo que haría esta norma es que nos daría información del pescado que estamos comiendo, del origen y de todas las etapas de la cadena de valor por las que pasó. Entonces, imagínense que ustedes van y compran un pescado y en la misma etiqueta les dice toda esta información, ¿no? Les dice, es esta especie, no sé, es curvina, viene de Baja California Sur, de tal cooperativa, se pescó en tal fecha, se congeló en tal planta procesadora en tal fecha y se transportó y llegó a tu mesa. A mí o sea, tener algo así, que ya existe en muchos países, tampoco es como un sueño guajiro. Sí. Me parece increíble y me parece que es información que como consumidores tenemos el derecho de tener, ¿no? No es como, ay, qué padre saber qué estoy comiendo. No, es totalmente un derecho. Pero es una garantía, es un derecho. Es el derecho a la información y el derecho a la información también cubre a los alimentos. Entonces, pues nosotros seguimos impulsando esto y ya desde una parte más individual, pues podemos empezar a preocuparnos y a preguntarnos. Sí, de acuerdo. Yo tengo el derecho y ustedes tienen el derecho a no estarme comiendo una especie en extinción sin saber que me la estoy comiendo, ¿no? Es como si te dieran, en vez de filete te venden, bueno, en vez de filete de res te venden un filete de rinoceronte, ¿no? Pues no es lo mismo para nada. Pero bueno, vamos y volvemos, no le cambien, porque si ustedes comen salmón, van a querer escuchar el siguiente bloque. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral.
Pues estamos entrando al ocaso de este masaje cerebral dedicado a los peces, a la pesca o a una parte de la pesca, porque pues, es un tema enorme, como se imaginarán. Y nos estábamos yendo nada más con ese gancho de que si ustedes comen salmón, no crean que, porque parecería a lo mejor intuitivamente hablando que, bueno, tanto estos problemas con la pesca comercial, pues cultivemos, ¿no? Y entonces, si cultivas una especie, entonces ya te quitas de encima toda esta, digamos, huella ecológica o riesgo de que te lo sustituyan. Y el salmón es un buen ejemplo porque son modas, ¿no? O sea, el salmón de pronto se volvió una moda y de pronto hay una campaña publicitaria fuertísima y empieza a hacer que si el omega 3 y que si tú ya tuviste hijos o vas a tener o estás embarazada, tienes que comer salmón 5 veces a la semana, como que, y se vuelve, pasa de ser tendencia a algo que se estabiliza y que cada vez tiene mayor demanda, y a mayor demanda, mayor mercado y por lo tanto, pues mayor impacto. Y lo del salmón es un ejemplo porque probablemente ustedes sea una de las especies que consumen, ¿no? Relativamente frecuente, a lo mejor congelado, a lo mejor ese sí no está sustituido porque hay varias especies de salmón, pero eso no te salva pues de la tremenda huella ecológica que tiene, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de eso, Mariana? Bueno, solo primero decir que si comen salmón, seguro es salmón congelado. Sí. Porque en México no hay salmón, sí. No existe esa especie en nuestros mares. De hecho, cada vez hay menos salmón a nivel mundial, ¿no? O sea, el salmón silvestre es cada vez más raro. Nos hemos dedicado a pescarlo con singular alegría. Y pues el salmón que probablemente llegue a los supermercados aquí en México es salmón de granja. Industrializado. Sí. Y pues gran parte del salmón que viene de granja a México es salmón chileno de granja. Sí. Y de hecho, pues, este tipo de prácticas ha tenido mucha oposición, ¿no? Muchos opositores. En primer lugar, porque muchas veces se cultiva en agua dulce y se usan grandes cantidades de químicos y de antibióticos. De hecho, nuestra oficina está en Chile, tenemos una oficina en Chile y pues gran parte de su lucha ha sido regular a la industria salmonera, ¿no? Justamente en el 2021 salió un estudio del propio gobierno que la oficina de Oceana en Chile retomó, que me parece que el año anterior se usaron 500 toneladas de antibiótico para producir el salmón de Chile, ¿no? Entonces, podemos pensar que es esta comida súper saludable, etcétera, pero el simple hecho de que sea salmón no lo hace saludable, ¿no? También tenemos que pensar en cómo fue producido, ¿no? Claro. No solo es este impacto en contaminación de cuerpos de agua dulce, sino también qué está dentro de ese salmón que nos estamos comiendo. Además de que, como decías, la huella ecológica es grandísima porque se pesca para darle de comer al salmón que luego nosotros nos comemos, ¿no? Entonces ahí, bueno, para mí eso es un despropósito grandísimo porque estamos pescando pescado para darle de comer al pescado que luego nos vamos a comer, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sería importante mencionar los efectos de este alimento, porque yo sí lo veo por todos lados. Todas las recetas de los libros de cocina últimamente son con salmón y la verdad es que en México tenemos especies que tienen un valor nutricional altísimo, ¿no? No tenemos que estar importando salmón desde el hemisferio sur. Claro. Aparte, siendo producido con métodos muy dudosos. De hecho, Oceana en Chile logró una ley que obliga ahora a las salmoneras a revelar todos los antibióticos y químicos que le ponen a su producto. El pollo del mar, ¿no? Es como el pollo del mar. Como hablando justo en este tema de tenemos derecho a saber qué estamos comiendo, tenemos derecho a saber qué aditivos o qué químicos o qué antibióticos se les está poniendo a nuestra comida. Entonces, esto fue un gran avance, solo para que sepan que eso existe. Si ahora quieren saber qué antibióticos tiene el salmón que están comiendo, pueden saberlo, pero pues lo mejor sería mudarse a las especies locales, ¿no? A las especies locales que tienen también omega 3, ácidos grasos, proteínas, micronutrientes como zinc, calcio, vitamina A, vitamina B12 y que podemos encontrar, ¿no? Que vienen de los propios mares mexicanos. Entonces, salgámonos un poco como de esta tendencia del salmón y empecemos a consumir especies locales. Hay una gran variedad. Y además a consumir más, ¿no? Porque estamos viendo el dato aquí que en México más o menos el consumo per cápita anual es entre 12 y 13 kilos de pescado y marisco, junto, que es poco si lo equiparas a otros lados y si lo equiparas a que tenemos
como bien decías, mucho litoral, mucha costa. Y bueno, claro, en estados que dan al mar, pues hay mucho más consumo, pero a veces en los estados centrales no. Pero que podría ser una alternativa, porque ahorita que lo estabas diciendo, o sea, comer la especie local, vaya, es también una alternativa a comer otras proteínas, ¿no? O sea, la huella de otras proteínas animales, vaya. Sí, se han hecho muchos estudios de esto que ahora llaman blue foods o comidas azules, ¿no? Que es la comida que viene del mar. Y pues ya se ha comprobado por diversos estudios científicos que el pescado silvestre tiene un menor impacto ambiental que muchas otras proteínas animales. Desde las emisiones de CO2 que produce, desde el uso de tierras, ¿no? Porque sabemos que muchas veces pues se talan áreas, claro, etcétera, para tener ahí el ganado, y desde el uso de agua dulce, ¿no? Entonces, pescado es una buena alternativa desde esos tres frentes. No se usa agua dulce para la pesca porque pues ya están ahí en el mar. No requiere un uso intensivo de tierra porque pues viven en el mar, y también las emisiones de CO2 son mucho menores que las que se emiten para otro tipo de producción de proteína animal. Entonces, en términos ambientales, empezar a promover mucho más el consumo de pescado también nos ayuda para enfrentar la crisis climática que estamos ya viviendo hoy en día, ¿no? Sabemos que los sistemas alimentarios son parte de lo que pues impacta, ¿no? En esta crisis alimentaria. El problema es que se ha visto que siempre se deja un poco de lado esta comida, al menos en México. No hay políticas para incentivar la pesca. Vemos que a lo largo de los años no hay políticas para incentivar el cultivo, la ganadería, etcétera, y no vemos que pasa lo mismo con la pesca. De hecho, el sector pesquero, pues, históricamente ha sido un sector bastante abandonado. Entonces, si queremos enfrentar la crisis climática también a través de nuestro sistema alimentario, pues desde Oceana consideramos que empezar a promover la pesca, pero no solo la pesca, ¿no? Sino la pesca legal, responsable y sustentable, es un muy buen camino para empezar a reducir nuestras emisiones, a nutrirnos de manera adecuada, porque también eso es importante. Tenemos en México un importante problema de desnutrición. Sí. Y pues a empezar a cambiar la forma en la que comemos, ¿no? Y hacer un futuro más habitable, ¿no? Y no extinguirnos, ¿no? Y así lo vamos a llevar a otro, es para salvarnos de la extinción. Muy bien. Si quieren saber más de Oceana, ¿qué redes hay o cómo es? Pues estamos en todas las redes, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden encontrar como @OceanaMéxico. Ahí publicamos todos los reportes que sacamos, toda la información de la que platicamos hoy en día. Ahí están todos los estudios de gato por liebre, por si quieren entrar a verlos y asustarse un poquito. Tenemos también una petición ahorita para aprobar la norma de trazabilidad de la que hablamos en este programa. Entonces, si quieren tomar un pasito extra y pues unirse a esta exigencia, consideramos que como consumidores tenemos todo el derecho de exigirle a nuestras autoridades que nos den la información necesaria. Así que pues nos dará mucho gusto verlos por ahí. Eso, súmense a la conversación, súmense también a las peticiones y pues seguimos. Hay que complejizar, es que en estas cuestiones pues la ignorancia no exime de responsabilidad, todo lo contrario, ¿no? Por eso estos programas que les hemos preparado a lo mejor pueden ser incómodos, ¿no? Enterarte de que la carne que te comes viene drogada con anabólicos y un montón de prácticas violentísimas para la res, pues no es cómodo. Enterarte de la huella que tiene el salmón, pues a lo mejor, pero es mejor partir de esa incomodidad para cambiar, ¿no? Nuestros actos y pues eso, no extinguirnos en el mejor de los casos. Nada, pues nos vemos el 8 o el 9 de diciembre en esos eventos que les mencionaba al principio y pueden ir siempre a cientificosanónimos.org para más información. Y no dejen de escuchar nuestro especial navideño que estamos preparando, que va a ser sobre el chupacabras. Vamos a abrir una tradición aquí en el Masaje Cerebral de tener especiales navideños de las cuestiones menos navideñas que se nos puedan ocurrir. Así que en unas semanas tendremos el chupacabras. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Andrés Cotellard. Extrañamos a Claudio. Que tengan ustedes de aquí entonces unos días pues de mucha reflexión, ¿no? Y felices fiestas, que ya va a empezar la temporada navideña.
Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor